Hoy quiero hablar con el tema Un futuro de bendición. Quiero hablar de esas potencialidades que nosotros tenemos en el transcurso de nuestra vida y sobre todo cuando plasmamos una visión a largo plazo en la que podemos visualizar las bendiciones que podemos alcanzar. Y podemos vivir en plenitud y en satisfacción mirando y apuntando hacia ese futuro maravilloso que podemos percibir y por el cual estamos trabajando. Cuando Jesús en Mateo capítulo 4, pues comenzó a recorrer ciudades, aldeas, a predicar por diferentes lugares y comenzó a mostrar todo lo que implicaba su ministerio. Esto cuando específicamente ya en el capítulo 5 de Mateo habla de las bienaventuranzas y comienza a mostrar cuáles serían los lineamientos de su ministerio. Esto nos lleva a pensar en que así como en nuestra vida normal y cotidiana aspiramos a estar bien, a tener esa satisfacción producto de nuestro trabajo y de lo que es nuestro esfuerzo personal en la vida laboral, familiar, en la vida económica, etcétera. Así también Jesús plantea claramente cuáles eran las bendiciones a través de estas enseñanzas sobre las bienaventuranzas, que sería lo que delinearía lo que sería la vida de fe, la vida del cristiano o del creyente. Y cuando nosotros pues vamos buscando y escudriñando en la palabra de Dios, sabemos que nuestro galardón es grande en los cielos, como dice Mateo 5 en el verso 12, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y saber que cuando somos alcanzados por esas bendiciones de Dios, también podemos iluminar a nuestro alrededor, podemos ser luz a las naciones, podemos ser personas que seamos de bendición a otras personas. Y también nosotros estar basados en esos frutos que van a ser evidentes en nuestra vida. Los demás podrán ver lo que vamos cosechando, cómo vamos creciendo, cómo somos transformados por el poder del Espíritu Santo cuando comenzamos a caminar en los caminos del Señor. Cuando hacemos pacto con Dios, cuando tenemos un compromiso real con nuestro Señor. Y esto nos llena a nosotros de esperanza porque sabemos que hay promesas que llegarán a nuestra vida y sobre todo las promesas eternas. Y en medio de todo nuestro caminar son esenciales la fe, la obediencia y la oración, que son necesarios para nosotros ser verdaderos imitadores de Cristo y reflejar la imagen del Señor. Y esa fe nos ayuda a creer que las promesas vendrán. Esa obediencia nos mantendrá a nosotros conectados con la voluntad perfecta del Señor, y la oración nos va a fortalecer y nos vamos a estar todo el tiempo recordando de su palabra, de las promesas que están escritas en su palabra, de lo que Dios ha dicho que vendrá para nuestra vida. Y así nos vamos a mantener firmes y a no desmayar. Esto es importante saber como para dónde vamos, cuál es el enfoque, cuál es el objetivo, cuál es la meta. El cristiano que inicia su caminar irá creciendo, se irá consolidando, se irá apoyando en esos fundamentos de la palabra, en todo lo que es la doctrina, la teología y lo escritural para poder avanzar. Y vamos caminando hacia la bendición, por supuesto, vamos caminando con miras a recibir esas coronas que el Señor ha prometido. Entonces, en el caminar del cristiano, aunque hayan situaciones, tropiezos o situaciones que nos hagan involucionar por momentos, sabemos que podemos avanzar fortalecidos por el Señor y mantener la vista y la mirada puesta en la bendición. En una de mis consejerías escuchaba a un creyente decir: ¿por qué no llegan las bendiciones a mi vida? Y estaba totalmente afligido y me contaba que alguien le manifestó: oh, parece que vas a tocar fondo.
Y sin embargo, en medio de sus porqués y de sus inquietudes internas, esta persona se dijo a sí misma, no voy a tocar fondo, escojo tocar la bendición y se pudo fortalecer en el Señor, levantarse y pasar al siguiente nivel. Y así hace el Señor, nos da estas promesas para que tengamos una visión muy por encima del horizonte, porque solamente cuando nuestra mirada se eleva por encima de la circunstancia es que podemos andar sobre el mar, como está descrito en el libro de Mateo, capítulo 14, 22, ese milagro sobrenatural donde Jesús anduvo sobre el mar. Así nosotros podemos mirar por encima de la situación, mirando a la lejanía del horizonte, sabiendo que la bendición vendrá. Y la palabra nos exhorta por tantas vías y de tantas maneras a no desmayar, sino a mirar la bendición y a afianzarnos en las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Y vamos a seguir entonces confiados en esa misma esperanza para que nosotros podamos anclarnos de verdad y continuar caminando con seguridad, con esa calma, con esa confianza que viene de Dios. Ese fruto lo vamos a tener en la medida que estemos en esa comunión con el Señor, en la medida que creamos a su palabra y que le busquemos en una verdadera devoción. El lograr cosas imposibles para Dios no es difícil, lo sabemos. El Señor es el que manda sobre las aguas, el que ordena a la tempestad que se calme. Y nosotros sabemos que es la fe la que nos va a mover y no podemos darle paso a la duda, porque dudando no vamos a alcanzar en la misma medida las bendiciones que cuando estamos confiados y cimentados en la fe. Y las bienaventuranzas son declaraciones de bendición. Y la palabra griega traducida es benditos o bienaventurados. Y vemos cómo nosotros vamos encontrando toda esa promesa de bienestar espiritual, de prosperidad, de gozo interno, de gozo en el alma. Y vamos viendo ese detalle donde se describe esas promesas que están para aquellos que sufren, los que están afligidos, los que están en llanto, en lloro, pero igualmente se habla de esa promesa de consuelo, de ser parte del reino de Dios, de la promesa de la salvación, de la vida eterna. Y estas bienaventuranzas nos describen como el perfil del discípulo. O sea, es como las características o comportamientos que debe tener un seguidor, un discípulo de Jesús, y también las recompensas que ha de tener aquel que le sigue. Y ese es un mensaje de esperanza hermoso porque igualmente cuando nosotros estamos iniciando, por ejemplo, un año y estamos viendo al final del año o lo que será nuestra vida en los próximos 5 o 10 años, siempre vemos un futuro de bendición. Estamos planeando, limitándonos quizás de muchos lujos o de muchas comodidades porque tenemos un proyecto de vida que para que pueda ser cumplido requiere de que nosotros nos limitemos de ciertos placeres, vamos a decir, de ciertas comodidades, pero sabemos que lo estamos haciendo por un fin ulterior y estamos proyectando un futuro de bendición. Jesús en el comienzo entonces de su ministerio describió esas características, ese perfil del discípulo de él, de su ministerio de enseñanza, donde él aprovechó para traer detalle, ofrecer ese detalle de cómo tiene que ser un cristiano, pero sobre todo no en el parámetro tradicional, sino más enfocado a la bendición espiritual. De estas bienaventuranzas se habla en algunas partes de la Biblia, en algunos salmos específicamente, se habla de esas oportunidades de bendición, de esa restauración que Dios hace en la vida del ser humano. Y vemos cómo en los salmos, por ejemplo, el Salmo 34:8, pues nos muestra
un detalle de promesas de bendición para aquellos que siguen al Señor. Y vamos a ver otros también, otros salmos que tienen esta explicación, que tienen este detalle. Y vemos que el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Eso apunta a la bondad de Cristo, a la bondad de Jehová, a la bondad del Señor. Y dichoso el hombre que confía en Él, por supuesto que sí, porque sabemos que esa bondad de Dios nos va a alcanzar y su misericordia será para nosotros por siempre. Y así vamos viendo también otro salmo, el Salmo 128:1, que nos detalla también este aspecto de la bondad de Dios, de este llamado, de esta promesa que está para aquellos que creen, pero tenemos que creer y abrazar la fe para nosotros recibir esa bendición. Este Salmo 128 vamos a ver a qué se refiere. Y si tienes tu Biblia a mano, que es algo que a lo que te invito cada vez que estés escuchando este programa para que puedas acompañarme en cada lectura, en cada detalle que vamos ofreciendo. El Salmo 128:1, que yo sé que de seguro ya lo has buscado, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Y quién no quiere disfrutar de bienestar? ¿Quién no quiere recibir esos beneficios que vienen del Señor? ¿Quién no quiere disfrutar de las bondades de Dios y de esas bienaventuranzas que están en su palabra? O sea, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos, aparte de lo que nos mencionan estas bienaventuranzas que están en Mateo 5, porque la palabra entre algunas que puedo mencionar, dice aquí en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y me gusta mucho esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son más, pero quiero enfocarme en estas cuatro bienaventuranzas que he mencionado. Y vemos cómo además de esas cuatro menciones que hace este capítulo 5 de Mateo, pues también ese Salmo 128 nos habla de bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Entonces, aquí se requiere, como mencionaba anteriormente, de fe, de obediencia, de tener temor y reverencia al Señor, de orar, de andar en sus caminos con rectitud, para que todo lo que nosotros hagamos sea de bendición y nos vaya bien. Y eso es parte de lo que tenemos que comprender, porque Jesús nos habló de muchos aspectos que tiene que ver con la sensibilidad y el amor hacia el prójimo, nos habló de la oración, nos dio algunas estrategias para tener el comportamiento adecuado, del afán y la ansiedad, nos habló de la oración y las bendiciones que ofrece el camino de la salvación para aquellos que le creen. Entonces, esto es un llamado que Jesús hace y dice, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso en el contexto de su resurrección y de su aparición a los discípulos. Entonces, es importante que nosotros también entendamos que esa fe que cree sin dudar es muy importante en el camino de la fe. Vamos viendo cómo esa confianza en nuestro Dios es también parte de esta bienaventuranza, de lo que Dios ha dicho en su palabra, de la forma como nosotros tenemos que caminar. Y si ofrecemos un detalle breve de estas bienaventuranzas, nos animamos mucho, porque cuando estas promesas llegan a nuestro corazón y nosotros podemos extender esta invitación a servir al Señor y a conocer a Dios a otras personas,
pues sabemos que tenemos una base, un fundamento, desde donde podemos nosotros de manera clara y desde el punto de vista doctrinal, pues nosotros hacer esta propuesta o divulgar esta oferta de salvación para otros, conforme a la palabra de Dios. Cuando la palabra dice dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece o es para ellos, ahí se refiere la palabra a personas que reconocen que dependen del Señor, que esa dependencia absoluta está en Él, de que reconocen a Dios como el Rey, como el Señor. Y esos pobres de espíritu, que son personas que están alineadas con el Señor, rendidas delante de sus pies, delante de su presencia. Eso es algo que la Biblia lo describe dentro de lo que son estas bienaventuranzas, pero en esa bienaventuranza específicamente vemos ese detalle de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu significa no tener una autosuficiencia, no tener una creencia de que por uno mismo no puede lograr todas las cosas sin la ayuda divina, y que esa soberanía de todas las cosas le pertenece a Dios. También vemos cuando la Biblia habla de dichosos y bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. También hay esperanza para aquellos que lloran, para los que son humildes, para los mansos. Vemos cómo tenemos esa calma, esa paz, ese manejo tranquilo para solucionar cosas, para enfrentar las cosas y las situaciones. Y también los compasivos o los misericordiosos. Si uno es misericordioso, tiene la promesa también de recibir esa misericordia. Y podríamos ver esa parábola, esa historia del juez justo en la Biblia. Y de otras personas también que supieron perdonar, que tuvieron compasión de otras, y lo vemos en diferentes contextos, historias que nos pueden traer como una claridad a este respecto, pero lo importante es saber que nosotros hemos sido llamados con una descripción de nuestras características como discípulos de Cristo, pero también como con una descripción muy clara de las promesas que nos tocan. Cuando la bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, eso es una descripción también clara de cómo hay que mantener el corazón lleno de bondad, de amor, de misericordia, y nosotros saber que tenemos que no dar cabida a las cosas que son de mal nombre en nuestra vida, porque somos criaturas de Cristo y tenemos que ser guiados a toda verdad conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, este aspecto que tiene que ver con la salvación y esa descripción de esas cualidades de un discípulo auténtico de Cristo. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿vivimos como personas bienaventuradas o nos sentimos bienaventuradas en esta vida, en esta etapa que estamos viviendo? Porque si empezamos a pensar en las complicaciones que tenemos en nuestra vida, en las dificultades que vamos enfrentando, en los obstáculos que tenemos, muchas veces se nos va el gozo, se nos va la satisfacción de la vida que estamos viviendo en fe. Sin embargo, el gozo de conocer a Dios nos trae una felicidad verdadera que está por encima de toda situación que hay en nuestra vida, sea por insatisfacción o porque no hayamos alcanzado las metas que nos hemos propuesto. Pero saber que la salvación y la vida eterna son las cosas en las que debemos pensar, y saber que somos depositarios de esas promesas y de esas bendiciones nos ayuda a vivir una vida de mayor satisfacción, porque en este mundo, aunque tengamos riquezas, poder, fama, o incluso tengamos una familia en esta tierra muy hermosa, lo más importante es saber que ese gozo pleno se encuentra en Cristo Jesús, en ese plan de salvación en la cruz, y que no hay nadie que pueda pues complementar esa victoria y ese gozo más que nuestro Dios, por más cosas
que nosotros tengamos en esta tierra. Y esas bienaventuranzas pues nos han permitido nosotros comprender muy bien cuáles son esas promesas de reino que nosotros tenemos y las expectativas que como creyentes también debemos de tener. Pensar en la majestad de Dios, en la eternidad, nos llena de plenitud, de satisfacción. Isaías 35:5 nos habla de esta profecía que fue establecida en la palabra sobre el futuro glorioso de Sión, pero esta profecía apuntaba a la venida del Mesías. Y en el verso 5 la palabra trae un detalle muy hermoso, pero quiero que veamos desde el verso 4, que dice: decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y cuando vemos esta palabra y este detalle, también vemos cómo esto se aplica a la iglesia, basados en que en el plan de redención, de salvación, en el cumplimiento de esas promesas de vida eterna y de plenitud en Dios. Entonces la iglesia se apropia de esas promesas independientemente de la situación o la realidad que se esté viviendo. Sabemos que estos son tiempos difíciles, pero tenemos que mantener la esperanza y tenemos que estar rendidos ante su presencia. Tenemos que estar nosotros preparados para adorar ante el trono del Señor, ante el Dios eterno, porque el Señor Dios es que merece toda gloria, toda alabanza y todo reconocimiento. Y el rendirse y descansar en Dios, el uno pues estar postrado ante su presencia trae gran satisfacción, pero sabemos que tenemos una gran esperanza en Él y que vamos a ver frutos y que vamos a ser multiplicados, que vamos a ser sanados. El salmista ponía su esperanza en Dios. En ese Salmo 62, en el verso 1, que eh, es un salmo muy descriptivo de esa confianza y esa certeza de que Dios era su refugio. David dijo: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. O sea que aún en tiempos de dificultad, nuestra alma puede estar tranquila, nuestra mente puede estar quieta, nuestro pensamiento puede estar centrado en el Dios de nuestra salvación y nuestra confianza cifrada en Él, porque el Señor ha prometido darnos paz. Él es nuestro ayudador, nuestro sanador. Él restaura todas las cosas y Él pone ríos en el sequedad, torrentes en la soledad. Todo esto lo dice la palabra. Entonces esas promesas son para nosotros hoy en día, esas promesas de bendición, esas promesas de transformación en lo profundo de nuestro ser. Así es que cifremos nuestra confianza en nuestro Señor para que nuestras rodillas sean fortalecidas y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a seguir adelante y nosotros valorar lo que es este regalo de la salvación, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en confianza, a seguir creciendo en esperanza, a estar tranquilos pensando en las cosas que son de buen nombre, las que edifican, y que nosotros podamos someter toda rebeldía, apartarnos de toda contaminación, de toda rebelión y venir en obediencia, en humildad a Dios con quebrantamiento de espíritu y que nosotros podamos regocijarnos en Él, porque sabemos que el Señor escudriña nuestros corazones y sabe cuando estamos en alguna situación. El Señor ha sido bueno y el Señor nos ayuda a mantener esa espiritualidad en medio de toda situación. Pongamos nuestra mirada en lo que realmente Dios ha prometido
y mantengamos la esperanza. Sigamos creciendo en fe, en obediencia, en oración y seremos de los que marchan victoriosos y que van a tocar y alcanzar esas bendiciones que Dios ha prometido. Así quiero despedir este programa del día de hoy esperando que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y que traiga un renuevo, que traiga una renovación y que esas promesas de bendición te alcancen, te persigan, como dice el Salmo 23, que quiero compartir en este cierre. Me gusta mucho ese último verso de este Salmo 23 que dice lo siguiente, dice en el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días.